Es una ejecución pública envuelta en tertulia rosa, un espectáculo repugnante que convierte a una artista en blanco de la humillación más sistemática que se ha visto en años en un plató. Lo que ayer comenzó como una rueda de prensa de denuncia por parte de Melody, hoy ha escalado a un acoso organizado desde dentro de la propia industria que se lucra con su imagen y ahora pretende destruirla. Melody denunció públicamente que desde la cadena se la estaba utilizando, que se reían de ella, que la estaban desprestigiando. Pero lejos de parar, hoy han redoblado el ataque. Laura Fa la llamó soberbia. María Patiño la tachó de injusta. Y como si no fuera suficiente, llamaron a Silvia Inchaurrondo, una periodista supuestamente seria, para poner la puntilla. La acusó veladamente de evitar hablar de política por miedo a perder contratos, por proteger su carrera, por no arriesgar. Esa frase fue el disparo. El mensaje estaba claro: Melody no calla por libertad, calla por interés. Y así quedó sembrada la idea de que si no habla de Palestina o Israel, no es porque quiera separar su arte del conflicto, sino porque le importa más el dinero. Ese fue el punto de inflexión donde el relato dejó de ser análisis y se convirtió en ataque. Pero lo más grave llegó después. Porque el humorista Josfré fue invitado al programa, no para aportar, no para generar una sonrisa, sino para imitar a Melody y reírse de ella. No fue una parodia. Fue una burla cruel a su acento andaluz, a su forma de hablar, a sus nervios, a sus errores. Josfré no imitó, Josfré ridiculizó. Y en televisión nacional, con millones de personas viendo cómo se mofaban de una mujer por hablar como habla, por ser de donde es, por no esconder su identidad. Y mientras todo esto ocurría, Melody estaba negociando su presencia en otro programa, de viernes, por una cifra millonaria. Porque mientras unos intentan destruirla, otros saben que es una artista valiosa. Pero eso también se lo echaron en cara. No bastó con cuestionar su silencio político, ni con reírse de su acento. También se le culpó de querer cobrar por su trabajo, como si tener éxito fuera un delito. Y ahí estaba Belén Esteban, la única que intentó parar la masacre. Pero la arrastraron con ella. Discutió con Patiño, con Fa, con todo el plató. Porque sabía que seguir en esa línea significaba formar parte de un hundimiento mediático. Un naufragio que ya no es accidental, es deliberado. Pero no fue suficiente. Se insistió en que Melody había mentido. Se repitió, sin pruebas, que lo contado por ella en la rueda de prensa no era cierto. Se utilizó el argumento de la conciliación familiar como una excusa más para atacarla, como si tener un hijo y querer estar con él la convirtiera en una farsante. Se la acusó de saltarse compromisos con la prensa, como si ser madre no fuera una prioridad legítima. Incluso cuando se intentó abrir el debate sobre la politización de Eurovisión, todo se convirtió en una guerra de bandos. Alba Carrillo, por ejemplo, soltó que no significarse también es significarse, acusando implícitamente a Melody de cobarde, de irresponsable. Otros tertulianos, sin pestañear, hablaron de genocidio, de terrorismo, de secuelas psicológicas, intentando justificar la represión del festival y convertir la opinión pública en un campo de batalla ideológico donde Melody nunca quiso pelear. Pero lo más repugnante fue esto: utilizar errores humanos, nervios, confusión, como armas. Melody dijo Spotify en vez de Spotify, y eso fue suficiente para que el programa entero riera, se burlara, la convirtiera en chiste. Porque ya no era la artista que emocionó a millones, era el blanco de la crueldad colectiva. Y mientras eso ocurría, los productores, los cámaras, los guionistas, todos callaban. Todos sabían lo que estaban haciendo, y nadie dijo basta. Porque con Melody sube la audiencia, y con la audiencia sube la publicidad. Y esa es la verdad que no se dice, la destruyen porque da rédito. Porque ahora vende más verla caer que verla cantar. Y como colofón, Silvia Inchaurrondo. Esa misma que presume de imparcialidad, que dice que no hay censura en la prensa, acusó sin pruebas a Melody de autocensura interesada. Dijo que si no hablaba de política era por miedo a perder contratos. Y lo dijo sin despeinarse, sentada en el plató, bajo el paraguas de una televisión pública cuya imparcialidad está en entredicho cada vez que el poder cambia de manos. Desde aquí, lo decimos alto y claro, esto no es información, esto es un castigo. No es análisis, es linchamiento. Lo que le están haciendo a Melody no es un debate,
Es una persecución pública organizada, una cacería en directo. Y no hay excusa que valga. No vale decir que se equivocó, no vale señalar que es madre, no vale reírse de su acento, no vale usar su silencio como munición ideológica. Melody no está obligada a decir lo que los demás quieren oír. Melody es artista, no marioneta. Por eso abrimos este espacio. Porque esto no se puede permitir. Porque lo que han hecho con ella hoy no tiene justificación profesional, ni ética, ni humana. Es violencia mediática. Es populismo de plató disfrazado de crítica. Es crueldad gratuita emitida en horario de máxima audiencia. Y esto apenas comienza. Lo que ayer comenzó como una reacción a una rueda de prensa, hoy ya es una operación mediática orquestada. Porque esto no es un error editorial. No es un debate mal gestionado. Es una campaña. Una maquinaria perfectamente engrasada que ha identificado a Melody como objetivo y ha activado todos los resortes para triturarla. Y lo están haciendo desde dentro. Desde platós donde supuestamente se informa, pero donde lo que se ejecuta es otra cosa. Un linchamiento emocional planificado con precisión. Basta ver la escaleta del programa, desde el primer minuto hasta el cierre, todo giró en torno a Melody. Todo. 1 hora y media para destrozarla. Para diseccionar cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y lo más grave no es solo lo que dicen. Es quién lo dice y cómo lo dice. María Patiño, con esa voz quebrada que vende como autenticidad pero es estrategia, se permitió acusar a Melody de despreciar a su equipo, de romper compromisos, de ir de diva. Y lo hizo sin pruebas, sin contraste, sin permitir réplica. Lo hizo porque sabe que puede. Porque sabe que Melody ya no está ahí para responder. Porque a los valientes de plató les cuesta mucho mirar a los ojos cuando hay alguien delante. Laura Fa no se quedó atrás. La llamó soberbia. Insinuó que su silencio político es oportunismo. Que evita mojarse porque quiere mantener contratos. Pero, ¿quién es Laura Fa para juzgar lo que una mujer dice o no dice sobre Gaza, sobre Israel, sobre derechos humanos? ¿Desde cuándo el activismo se mide por decibelios en un plató? Y entonces llegó la pieza clave, la humillación como espectáculo. Llamaron a Juzfre, no para aportar humor, sino para crear escarnio. Para ridiculizar el acento andaluz de Melody. Para burlarse de sus lapsus verbales. Para que el país entero se riera no con ella, sino de ella. Porque esa es la diferencia entre humor e insulto. El humor construye, la burla destruye. Y lo que vimos fue una demolición. Televisada. Aplaudida. Y mientras tanto, la única voz que intentó parar aquello, Belén Esteban, fue arrastrada en la corriente. Su defensa de Melody se convirtió en bronca, en enfrentamiento, en tensión. Porque en ese plató, la disidencia se castiga. Porque cuando alguien intenta frenar la carnicería, los demás se le echan encima. No les interesa la verdad, les interesa el consenso del ataque. Pero no fue solo eso. Fue el discurso encubierto que se repitió una y otra vez, que Melody no puede hablar de conciliación familiar si luego aspira a un contrato millonario. Que no puede tener nervios si pretende representar a España. Que no puede equivocarse al pronunciar Spotify si quiere ser artista internacional. ¿Desde cuándo ser madre, artista y humana es contradictorio? Lo que están haciendo con Melody no es nuevo. Es el mismo patrón que ya han usado contra otras mujeres que decidieron no agachar la cabeza. Contra artistas que no aceptaron convertirse en marionetas del relato mediático dominante. Hoy es Melody. Mañana será otra. Y entonces apareció Silvia Inchaurrondo, la supuesta voz sensata. Pero no vino a poner calma. Vino a rematar. A lanzar esa frase cargada de veneno que lo disfrazaba de análisis. Nadie le prohíbe hablar de política. Si no lo hace, es porque no quiere perder contratos. Es decir, si Melody no se posiciona públicamente, no es porque quiera proteger su arte, o porque no se sienta preparada, o porque no quiera entrar en debates maniqueos. No. Según Silvia, es porque le importa más el dinero. Es porque es cobarde. Es porque es interesada. Y esa acusación, dicha con sonrisa de informativo, fue quizás la más peligrosa. Porque disfrazó la sospecha de análisis. Porque la lanzó desde una supuesta superioridad moral. Porque dejó flotando en el aire que, si no hablas, eres cómplice. Pero cuando hablas, también te destruyen. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que Melody sea valiente o que se calle?
que denuncie o que se adapte. Lo que quieren es tenerla controlada, domada, sumisa. Lo que no toleran es que alguien como ella, una mujer joven, del sur, con acento, con carácter, tenga éxito sin deberle nada a nadie. Que no pida permiso. Que no se disculpe. Que no llore donde quieren que llore. Y eso es lo que no perdonan. Por eso utilizan a cada colaborador como una pieza del engranaje. Por eso construyen este relato de diva caída. Por eso amplifican sus errores y silencian sus logros. Porque ya no es una artista, es una amenaza al statu quo televisivo. Porque cada vez que se niega a jugar el juego, expone lo podrido que está el tablero. Y mientras tanto, en redes, el pueblo responde. Las etiquetas en apoyo a Melody comienzan a moverse. Los clips de las burlas se viralizan como denuncia. La gente empieza a señalar lo evidente. Esto no es televisión, es acoso mediático. Pero ellos siguen. Insisten. Amplifican. Porque saben que ya no tienen control sobre su imagen. Y por eso la atacan. Y esto no ha terminado. Porque lo que está en juego no es solo la dignidad de Melody. Es el poder que tienen los medios para fabricar culpables. Es la impunidad con la que convierten errores humanos en titulares sangrientos. Es la maquinaria que decide a quién se protege y a quién se destruye. España entera está presenciando en tiempo real cómo se fabrica una caída pública. Cómo se arrastra a una mujer en directo. Cómo un medio que presume de entretenimiento y actualidad convierte una entrevista, una rueda de prensa y un silencio en una excusa perfecta para destruir. Melody no está siendo juzgada por sus palabras. Está siendo aniquilada por no comportarse como ellos querían. Y lo saben. Porque la maquinaria no se detuvo cuando la crítica fue respondida. Se activó del todo cuando vieron que no se arrodillaba. Lo de hoy no es una opinión. Es una estrategia. Melody se convirtió en el blanco porque se salió del guión. Porque decidió hablar por su cuenta, en su tiempo, con su verdad. Porque no aceptó quedarse callada ni tampoco transformarse en el juguete útil de la televisión basura. La ofensiva no es espontánea. Es medida, repetida, estructurada. Cada intervención en plató sigue una línea narrativa. Melody es una desagradecida, una diva, una cobarde, una mujer que ha fallado al sistema. No por lo que ha hecho, sino por no hacer lo que se esperaba de ella. Y mientras tanto, desde el otro lado del decorado, siguen cayendo golpes. Utilizaron una imitación para mofarse de su acento, de su forma de hablar, de sus raíces, de su nerviosismo. No solo es una falta de respeto, es una declaración de intenciones. Porque cuando se ríen de cómo hablas, no te están juzgando como artista. Te están despreciando como persona. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. Pero no se quedaron ahí. Reescribieron lo que ocurrió en Eurovisión. Dijeron que Melody había mentido. Que no fue sincera. Que todo lo que dijo era una excusa. Que si se fue antes, si no asistió a todos los actos, si priorizó a su familia, era porque estaba enfadada, porque quería hacer daño. Porque supuestamente traicionó el espectáculo. Y lo dijeron sin pestañear. ¿Desde cuándo ser madre es traición? ¿Desde cuándo proteger tu salud emocional es una falta profesional? Se burlaron hasta de su necesidad de descansar. Como si una artista no tuviera derecho a tomarse un respiro. Como si tener un hijo ya no fuera suficiente razón para modificar una agenda. Como si no hubiera sido la propia RTV quien le dio la espalda cuando más la necesitaba. Y eso lo sabe todo el mundo. Porque lo que se vivió en Eurovisión no fue una decisión artística. Fue una jugada política. Un festival envenenado por intereses cruzados, por tensiones ideológicas, por guerras simbólicas entre bloques que nada tienen que ver con la música. Melody se vio en medio de todo eso. Y la usaron. Y cuando ya no servía, la desecharon. Por eso sorprende tanto la hipocresía de quienes hoy la atacan. Alba Carrillo, María Patiño, los tertulianos de plantilla. Todos aplican una vara moral que jamás aplican a otros. A artistas protegidos, a presentadores de la casa, a políticos con los que comparten cenas. Cuando se trata de ellos, todo es comprensión. Todo es matiz. Todo es contexto. Pero con Melody no. Con ella todo es condena. Todo es juicio. Todo es castigo. Y entonces llegó el punto más bajo del espectáculo, el desprecio disfrazado de opinión. Se burlaron de cómo pronunció Spotify.
Convirtieron un error menor, fruto de los nervios, en una mofa nacional. Lo repitieron, lo imitaron, lo explotaron. ¿Dónde está el periodismo ahí? ¿Dónde está la ética? No estaba. Porque no era periodismo. Era escarnio. Era risa fácil sobre una mujer que no quiso convertirse en marioneta. Era crueldad vestida de análisis. Y todo lo que no dijeron en su cara cuando estaba presente, lo escupieron hoy cuando sabían que ya no podía responder. Eso es cobardía. Eso es traición. Y mientras tanto, Melody, en silencio, sigue generando titulares. Sigue siendo tema central. Porque lo que no pueden soportar no es que haya cometido errores, es que sigue siendo relevante. Sigue siendo escuchada. Sigue teniendo voz. Y esa voz, aunque callada por ahora, pesa más que todos los micrófonos que intentan aplastarla. El verdadero escándalo no es lo que dijo Melody. Es lo que están diciendo de ella. Porque cuando se ríen de tu acento, no solo te insultan a ti. Insultan a todo un país que no se avergüenza de cómo habla. Cuando cuestionan que descanses, insultan a todas las mujeres que intentan conciliar. Cuando dicen que no hablar de política es una estrategia, niegan el derecho de una artista a preservar su arte de la cloaca ideológica en la que otros chapotean. Lo que está ocurriendo ya no es solo televisión. Es síntoma. Es reflejo. Es un espejo deformado de una industria que ya no informa, que no entretiene, que no representa. Solo castiga. Solo expone. Solo busca a quien devorar hoy para sobrevivir un día más. Y mientras tanto, la única que mantiene la compostura, la dignidad, el silencio elegante, es Melody. Porque sabe que la verdad no necesita gritar. Solo espera su momento. Y ese momento está llegando. Porque lo que está pasando no quedará así. No puede. Porque no es un caso aislado. Es un patrón. Y esto aún no ha terminado. El escarnio fue total. La humillación, planificada. La burla, ejecutada en prime time con la precisión de un pelotón de fusilamiento mediático. Pero lo que no calcularon es que esta vez la gente está mirando. Y que esta vez, el pueblo no aplaude el linchamiento. Porque lo que ha pasado con Melody ha abierto una grieta. Una herida profunda en la credibilidad de quienes, durante años, se han presentado como referentes de opinión, como periodistas, como voces con criterio. Pero cuando tuvieron que elegir entre decir la verdad o destruir a una artista para sostener un relato, eligieron lo segundo. Y ahora están desnudos ante millones. El público ha empezado a reaccionar. Ya no hay miedo a señalar. Ya no hay miedo a hablar del sesgo, de los favoritismos, de los pactos oscuros entre televisiones, productoras y ciertos nombres que repiten como un mantra el discurso del poder. Porque lo que han hecho con Melody no es un caso aislado. Es la muestra de un sistema enfermo que se protege a sí mismo atacando a quien no se somete. Y mientras las redes arden, mientras miles de personas comparten mensajes de apoyo, clips de indignación, montajes que desnudan la manipulación, los platós intentan tapar la hemorragia con cinismo. Dicen que todo es libertad de expresión. Que solo están opinando. Que es legítimo reírse de alguien que se expone. Pero no. No es opinión cuando ridiculizas un acento. No es libertad de expresión cuando tergiversas hechos. No es análisis cuando convocas a un humorista para burlarse del nombre de una plataforma que alguien pronunció mal por nervios. Eso tiene un nombre, abuso mediático. Y lo sabe todo el mundo. Porque mientras Melody recogía lo poco que quedaba de dignidad tras el intento de demolición pública, los que ayer la atacaron empezaban a temblar. Porque cuando el silencio se rompe, ya no hay marcha atrás. Porque cuando alguien como ella se planta, dice basta y no vuelve a pisar ese plató, el relato empieza a tambalearse. Y ahora todos quieren bajarse del barco. Ahora, los que ayer gritaban contra ella, empiezan a justificar, a matizar, a decir que quizá el tono fue excesivo, que quizás se malinterpretó. Pero ya es tarde. El daño está hecho. Y el foco, por fin, se ha dado la vuelta. Ya no está sobre Melody. Está sobre ellos. Sobre los tertulianos que se creen impunes. Sobre las cadenas que programan linchamientos como si fueran debate. Sobre las productoras que convierten el desprecio en contenido viral. Sobre los guionistas que escriben ataques como si fueran escaletas de opinión. Sobre los presentadores que callan mientras se ejecuta a una artista que no quiere bailar la música que le imponen. Porque la pregunta ya no es qué hizo Melody.
La pregunta ahora es, ¿quién decidió que se la tenía que destruir? ¿Quién dio la orden de abrir el programa con una acusación velada de cobardía política? ¿Quién preparó la imitación de Jospin no para divertir, sino para humillar? ¿Quién seleccionó los vídeos, las declaraciones, los testimonios manipulados para crear una sola versión de los hechos? Y sobre todo, ¿quién va a responder por todo esto? Porque la caída pública de Melody no ha ocurrido sola. No es consecuencia de su carácter, de sus decisiones o de sus nervios. Es el resultado directo de una cacería. Una de tantas que hemos visto en la televisión de este país. Y esta vez, por fin, ha estallado en la cara de quienes la promueven. Porque Melody no está sola. Porque la gente está despertando. Porque ya no se tragan cualquier versión empaquetada con aplausos grabados. Porque cada vez más espectadores ven a través del humo. Y lo que ven es a una mujer que dijo basta. Que no quiso formar parte del circo. Y que por eso la convirtieron en objetivo. Pero no han logrado su objetivo. Porque Melody sigue de pie. Y sigue ganando. No solo contratos, no solo respeto. Está ganando algo mucho más poderoso, el apoyo de un pueblo que está harto de la hipocresía y de la crueldad disfrazada de tele. Lo que ha ocurrido estos días no es solo un escándalo televisivo. Es un retrato. Una radiografía exacta del estado de la industria mediática en España. Una industria que premia la servidumbre y castiga la libertad. Que se disfraza de pluralidad mientras aplasta a quien no obedece. Pero lo que no esperaban era esto, que Melody no iba a ceder. Que no iba a bajar la cabeza. Que no iba a responder con insultos. Que no iba a gritar. Iba a resistir. Con silencio. Con clase. Con fuerza. Y eso es lo que más les duele. Que después de todo, la que sigue teniendo el cariño del público es ella. Que la que sigue llenando escenarios es ella. Que la que no necesita humillar para existir es ella. Melody no ha perdido. Melody ha desenmascarado. Y lo que ha dejado al descubierto ya no se puede tapar. Porque después de esta caída, la del sistema, la del plató, la de los que se creen inmunes, ya no habrá vuelta atrás. Y desde aquí, lo decimos sin miedo. Gracias, Melody, por no callar, por no fingir, por no ceder, por ser tú. El tiempo pondrá a cada cual en su lugar. Y el tuyo está más alto que nunca.